Okay. Shalom. Shalom. Aquí Aquí una semanita más. una semanita más y después de todos Shavuot. ustedes. Ya después de Shavuot Sí. estamos muy felices, muy contentos, porque pues pudimos celebrar nuestra fiesta de Shavuot. Todas las fiestas de la primavera. Exacto. Y damos toda Rabá, muchas gracias al Eterno por permitir disfrutarla con Sí. nuestros hermanos. Y por poder estar aquí también. Y porque estamos aquí una semanita más. Sí, sí. Y yo estoy con un nuevo look. sí, ¿no? no, te ves preciosa. Te ves preciosa. Ella siempre es preciosa. Ves que yo la amo tanto. Y yo sé que ustedes están cansados de escucharme decir eso, pero es que cuando de la abundancia del corazón abra el hombre. ¿Okay? Eso, abreguen con eso. Yo no hablo mucho, pero sí lo amo igual. Baruch Hashem. Estamos esta semana en esta edición de la Brit Hadashah relacionada con la Parashá. Estamos con la Parashá Naso. ¿Ok? Acento en la O. Y sí, como pueden ver en la gráfica, ¿ok? La cuarta aliyah, parte inferior izquierdo, pueden ver que la cuarta aliyah está bien cargada. Habla de la mujer sotá, ¿ok? Del nazareo, el voto nazareo, o natsir, y la bendición sacerdotal. Es bien importante esto. Eso está bastante cargadito. Y la bendición sacerdotal dice lo siguiente: Hashem te bendiga y te guarde. Hashem haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y que Hashem alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Amén. Esto lo declaramos a el sacerdote después de el Kiddush durante el Shabbat. Los Cohen tienen la responsabilidad de bendecir el pueblo con esta bendición. Es un mitzvot para los levitas, sacerdotes. Esto es bien importante para nosotros. ¿Okay? También en esta aliyah tenemos en esta parashá tenemos las lecturas, ¿ok? Pero antes de eso, otra gráfica sobre Natsó, ¿ok? Que significa levantar o llevar o elevar. También levanta, toma una cuenta. Toma en cuenta. Considera. ¿Ok? Y eso Naso cubre del capítulo 4 de Números o de Bamidbar, capítulo 4, 21 hasta el 7, 89. Eso, tenemos bastante lectura aquí. Quiero recalcar que las lecturas del Brit Hadashah, por favor, léenlo antes, ¿ok? Para entonces continuar. Pues entonces, las lecturas vamos a cubrir, pero no estamos limitados a Yohanan, que es Juan, del 7:53 hasta el 8:11, y el libro de Hechos, capítulo 21, del 17 al 32. Y la bendición de la Torah, del estudio de la Torah, que va a ser pronunciada por mi hermosa esposa, y dice lo siguiente: Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos ordenas involucrarnos en las palabras de la Torah. Que las palabras de tu Torah sean agradables en nuestras bocas y las bocas de tu pueblo, la casa de Israel, y a nuestros descendientes y los descendientes de nuestros descendientes y los vástagos de tu pueblo, la casa de Israel, seamos todos conocedores de tu nombre y de tu Torah, por amor a él. Bendito eres tú, Adonai, que enseña la Torah a tu pueblo Israel. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo,
que nos ha escogido entre todas las naciones y nos entregó su Torá. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torá. Ok, pues entonces seguimos con el estudio y vamos a ir a un resumen de la Parashá Naso, que trata sobre el voto nazareo, con el testimonio de Rav Shaul o Pablo en Jerusalén en Hechos 21, 17 al 32. Rav Shaul se somete voluntariamente a un proceso de purificación y paga los gastos de un voto de nazareo para demostrar su obediencia a la Torá. Voy a decir eso otra vez. Para demostrar su obediencia a la Torá y evitar ser piedra de tropiezo. Que muchas veces nosotros somos piedra de tropiezo, sí, ¿verdad? Y quiero que analicen eso bien. El texto enfatiza que la consagración es un acto voluntario de dedicación, no obligación, a los asuntos celestiales. Además, se analizan otros textos como la historia de Sansón, Shoftim o Jueces 13, Saqueo, Lucas o Gilel 19, y la importancia de la confesión es en primera Juan o primera Yohanan del 1 capítulo 1 versículo 9, concluyendo que el creyente está llamado a vivir como si hubiera hecho un voto solemne de obediencia. Hacemos eso. Interesante. Eso está bien interesante. Siendo responsable con sus palabras y comprometido con la restitución de los dañados. Fíjate, ese resumen está bien cargado. ¿Okay? Especialmente esta parte, que estamos llamados a vivir como si hubiéramos hecho un voto solemne de obediencia. Pero obediencia ¿a qué? Señores y señoras, la Torá. Okay, no busque más. Okay. Vamos a continuar. Vamos a ir directamente a la lectura de Hechos 21. 17 al 32. Hechos también tiene el nombre hebreo de Gevurot. ¿Ok? Y hay algunas cosas aquí que tenemos que tener en cuenta. Y dice lo siguiente. El contexto. Shaul llega a Jerusalén y es cuestionado por rumores de que enseña contra la Torá. Lo confrontaron. Lo confrontaron. Por eso es que es difícil entender a Rav Shaul, porque su léxica o sus palabras, las palabras que él utiliza en el griego, pueden hacer, si están sacadas fuera del contexto, como que si a él no le importa la Torá y ya la Torá está muerta, pero no es así. Sigue. La acción, a sugerencia de Jacob y los ancianos, Shaul se purifica y paga los gastos de 4 hombres. Entonces, este Jacob es bien importante. Este Jacob es el hermano de Yeshua, o conocido en el ambiente español, Santiago. Y como dije, paga los gastos de 4 hombres que tenían un voto de nazareo. El propósito, demostrar ante la comunidad que él sigue andando ordenadamente y guardando la Torá. Bien importante. Y el desenlace es malinterpretado por judíos de Asia, lo que genera un tumulto bajo la falsa acusación de profanar el templo. Vemos aquí, de acuerdo a Hechos 21, del 17 al 32, que Rav Shaul tenía unos problemas de imagen. ¿Ok? Porque su retórica en cuanto a la gracia hacia los gentiles, ¿ok? Si lo sacaban fuera de contexto, sí, se escuchaba mal. Sí, como si estaba en contra de la Torá, y no era así. ¿Ok? Tenemos que tener eso bien claro, porque entonces creemos que Pablo está fortaleciendo una nueva religión, y no era una nueva religión. Para mí eso tiene que ver algo con percepción. Sí, porque cuántas veces nosotros decimos algo y es mal interpretado. ¿Ok?
Y especialmente si es una persona educada. Exacto. Y si es sumamente educada, menos lo vamos a entender lo que estamos en un nivel, no en el mismo nivel de esa persona que está sumamente educada. Porque va a utilizar un vocablo, un vocabulario diferente en la cual nosotros vamos a estar arrancando ¿qué rayo está diciendo? ¿Qué dijo él ahí? ¿Ok? So, ojo con esto y voy a traer esto a correlación con el llamado que nosotros tenemos para llevar la Torá a las naciones. Señores, tenemos que conocer nuestra audiencia, porque si nos tiramos demasiado de alto y no reconocemos la audiencia en la cual estamos tratando de comunicarnos, ¿ok? Vamos a dañar las cosas. Y tratando de ser bien intelectual, pues entonces lo que es, dañamos el mensaje que Hashem quiere que nosotros transmitamos a estas personas que ya la cosecha está lista. ¿Ven por qué yo lo pellizco? Sí. Para que no se salga. Exacto. Por eso que debajo de aquí, donde tú no ves el brazo de mi esposa, ella me frena. Sí, ella y agarra bien. Pero es necesario. Estas cosas son necesarias porque si no. Sí, nos ponemos muy técnico. O demasiado de alto y llegamos al nivel trash o resh. Eso no nos van a entender y nosotros queremos que la persona nos entienda, especialmente jóvenes y niños. Exacto. Porque aunque lo hacemos para adultos, obviamente, pero está hecha para que toda una familia se pueda reunir y entender. Sí, y no tenemos nada que probarnos a nosotros mismos o a otras personas. No es cuestión de decir, ay, mira, que la persona diga que mucho sabe, aunque no entiende. ¿Acaso Yeshua tenía ese mismo, esa misma, ¿cómo se dice esa palabra? Reacción cuando le enseñaba a las grandes masas? No, se quedaban maravillados de la explicación que Yeshua daba a las masas. Entonces tenemos que preguntarnos si tenemos que ser imitadores de Yeshua. Estamos maravillando a las masas o haciendo la Torah dulce como la miel con nuestra forma de hablar. Y si no lo estamos haciendo las cosas mal. Porque no tenemos que satisfacer nuestro ego proyectando que sabemos mucho. Porque lo digo otra vez, no tenemos nada que probarnos a nosotros mismos. Pero sí tenemos mucho que dar en conocimiento si hemos estudiado y hemos sido dirigidos por el Ruach HaKodesh para compartir con otras almas. ¿Ok? Esto es bien importante. ¿Ok? Vamos a seguir aquí. Y el voto de Nazareo y Shaul. ¿Ok? El contexto es Hechos 21. ¿Ok? Y en resumen, el apóstol Shaul o Pablo, para contrarrestar los falsos rumores, se une a hombres que completaban su voto de Nazareo, pagando sus gastos y purificándose en el templo. Esto confirma su compromiso inquebrantable con la Torah y su deseo de la unidad del cuerpo de Mesías. Ok, ¿cuál es? Tenemos que ver la unidad del cuerpo de Mashiach. Es primordial. Ok. En otras palabras, vamos a seguir argumentando las diferencias de percepción que tenemos de las benditas escrituras, o vamos a tener compasión para así mantener la unidad. Porque si seguimos dándole a la misma roca hasta que se parte, ¿ok? Estamos haciendo las cosas bien. No creo. Estamos siendo piedra de tropiezo. ¿Ok? No debemos. ¿Ok?
muchos entienden, entonces, por gracia del Ruach HaKodesh, cuando estudian, entienden mucho del judaísmo, ¿ok? Pero otros no. Pero el que entiende mucho no es su responsabilidad a darle cocotazo a la persona para que entienda o para que implemente algo que esa persona que ha estudiado entiende que se debe implementar. Porque no es, tenemos que preguntarnos, es el momento en el cual esa persona tiene que implementarlo. Es el momento que esa persona tenga que tener una revelación. Eso es importante saberlo porque no estamos para discutir. No, Lo que vamos a hacer es llevar un mensaje. Es como cuando te estaba hablando los otros días, yo estaba estudiando y me estaba comparando los textos donde Judas en un lado dice que él se ahorcó, exacto. pero en el otro dice que no, que fue que él se cayó por un risco y pues se desmembró. Y que compró un terreno con la moneda, donde en el otro lado dice que la tiró hacia a que se lo dieron. So, no vamos a poner a discutir, no, porque se ahorcó, no, porque no se ahorcó. Eso no va a cambiar la historia, vamos, eso no cambia la historia de lo que pasó. Exacto. Eso es un detalle que pusieron ahí, que unos vieron una cosa, otros vieron otra. Exacto. Por eso no se debe de discutir. A menos que no sea en un ambiente sano donde podamos llegar todos a un acuerdo. Sí. De lo contrario, usted cambia ese tipo de conversación por otro y entonces sería más beneficioso. A eso es que nos estamos refiriendo. Exacto. Y entonces, fíjate dónde se puede consolidar las dos cosas. Que sea que se cayó y se desmembró, que sea que si él se ahorcó, que tiró las monedas a quien se lo dio, que compró un terreno, ¿ok? Tenemos que aplicar la misericordia de Hashem. Exacto. Y si antes de él morir él hubiese pedido perdón por sus hechos, no importa cuáles de los dos fueran, tenemos que preguntarnos entonces cuál iba a ser la reacción de Hashem. Y sabiendo que él es eternamente, sin límite, misericordioso, pues se puede pasar cualquier cosa. Que exacto. Cuando lleguemos a Olam Abba, estemos con él, sí, que haciéndole preguntas. Que él venga, oye, porque fue parte del plan. Sí, también. Sin él no se podía hacer el plan. Y tú te imaginas llegando a Olam Abba, entonces él se presenta al frente tuyo y dice, oye, yo soy Judas. Y que yo le haga, ¡no! ¿Entiendes? No podemos. Y con esto sabemos y vemos bien claramente que no es nuestra responsabilidad para juzgar. Exacto. ¿Ok? Sí, hay razones porque hay diferencias en esos dos relatos del Evangelio. Pero no lo vamos a cubrir aquí porque esto no es una clase de crítica textual. Exacto. ¿Ok? No vamos a entrar en la ciencia para entonces determinar cuál es el correcto y cuál no. ¿Ok? No vamos a analizar los textos, los manuscritos, en lo más viejo y lo más reciente para ver dónde y en qué época fue que posiblemente había un cambio. Esa no es la idea. Vamos a mantener las cosas simples. Sí, la historia fue que él vendió al Mesías por dinero. Eso es todo. Eso es de lo que nos debemos de pegar, porque ese hecho coincide con las versiones que sean. Exacto. El hecho fue que él vendió al Mesías. ¿Y cuál fue el factor motivante? La codicia. Eso fue todo. Mira qué cosa. O sea, no hay que estar buscando unos detalles donde nos pueden quizás hasta confundir y después pensar, pues entonces esto no es verdad, vamos a... Sí, pero fíjate, las discusiones que se crean con esto. Por eso. Se rompe la unidad. Así mismo, mi amor. Y por eso es que hay que quedarse en los detalles importantes. Exacto. Y para el que está empezando, no empiecen a pescar en las profundidades, tú sabes, de las ciencias para determinar ciertas cosas. Empiecen en el nivel primero. Después que tienen el primer nivel bien
estudiado, ujú, ¿ok? Entonces pueden... internalizado. Es como el rabino Heinz Levy me dijo, cuando me atreví a decirle y comentarle que quería estudiar el Zohar. Y él me paró seco y me dijo, mira, estudié la Torah por 40 años, entonces está listo para estudiar el Zohar. Ay. En otras palabras, me dijo, en finas palabras, mira, no aventure ahí todavía, no está listo. Y eso es lo que tenemos que estar claros. Tenemos que estar listos para entonces seguir el caminar de acuerdo como el Ruach HaKodesh te lo demuestra. ¿Ok? Bien importante eso. Seguimos con el próximo slide que cubre a Lucas o Gilel 19 del 1 al 9. Y esta es la historia de Saqueo. ¿Ok? El contexto, Yeshua visita a Saqueo, un jefe de publicanos. La acción. Antes el encuentro con Yeshua, Saqueo se arrepiente y decide dar la mitad de sus bienes a los pobres y restituir, cuadruplicando lo defraudado. Gache, él estaba bien arrepentido porque que dio 4 veces más de lo que él defraudó. El significado es una muestra de restitución activa. La salvación llega a su casa porque reconoció la necesidad de reparar el daño causado, volviendo al orden perfecto. Mira, con esto vemos que, mira, pedir el perdón no es suficiente. Hay que restituir las cosas. Hay que restituir Por las eso cosas. hay que pensar antes de hacer daño, porque hay cosas que no se pueden restituir. Y si van a Levíticos, la restitución cuesta más de lo que han hecho. Si no quieren, tú sabes, pagar el doble O el triple. o el cuádruple, tú sabes, atento, ¿ok? Vamos a seguir porque esto se pone bien bueno. El ejemplo de Saqueo, ¿ok? Lucas 19, es el punto donde la gracia y la ley se encuentran. Aquí vemos la gracia cuando Yeshua va a casa de Saqueo, ofreciéndole salvación y comunión a pesar de su condición de pecador. La Torá, obediencia. Saqueo, al recibir esta gracia, reconoce inmediatamente su responsabilidad de restituir lo defraudado. Y el equilibrio, la gracia no anula la necesidad de actuar rectamente. Al contrario, la gracia motiva la acción recta. El perdón recibido nos mueve a reparar el daño causado, no para comprar el perdón, sino porque el perdón nos ha devuelto al orden divino. Wow, eso está brutal. Y la cuestión es que esto aplica en todo. Ejemplo, uno peca. El Padre te va a perdonar si tú haces teshuvá verdadero. Exacto. Pero tú no estás exento de las consecuencias del pecado. De la misma manera, uno peca. En este caso de Saqueo, pues entonces defraudó al público. Defraudó. Reconoció que él pecó. Primera cosa es reconocer que uno pecó. Saber la Torá, porque la Torá explica bien lo de la restitución. Porque sin la Torá él no hubiese tenido esa educación de que había que restituirlo. ¿Ok? Y entonces, eso, al saber que hay restituir, y aunque te perdonaron, tiene la obligación de restituir. Es inescapable como cuando los resultados de un pecado como quiera van a llegar. Exacto. Y como dice, la gracia no anula la necesidad de actuar rectamente. Exacto. No, yo estoy en la gracia, yo no tengo que pagarle para atrás nada a nadie. En serio. En serio. Esa es la mentalidad que tiene. O van a ser justos. ¿Ok? Y Hashem ama al hombre justo. Ese es lo que él busca, hombres justos. Justicia y bondad.
a los sadik. Exacto. Y vamos a continuar. El próximo slide habla y explica la siguiente lectura. En primera de Juan o de Johanán 1:9. El principio de esta lectura es confesar los pecados, permite ser limpiado. Porque cuando nosotros confesamos. Y no tiene que ser en público. Ajá, bueno, pero, ¿verdad? Sí. Si se hace en público, mucho mejor. Sí. Uno confiesa los pecados, permite que el Señor te limpie. Exacto. La explicación, la confesión no es solo un trámite, sino una elevación del carácter y un acto de humildad que elimina la oscuridad que bloquea la luz celestial. La motivación debe ser pura, sin deseos egoístas. O sea, no es que yo vine aquí voy a confesar. Sí. Simplemente, pues mira, ya yo confesé mis pecados, dije que me había portado mal, perdón Señor y me voy. Exacto. Sino que yo tengo que entonces buscar elevar mi carácter y buscar de Dios para que Él me suba con su Ruach HaKodesh a unos pensamientos más claros. Exacto. Y que me guíen por el camino de la verdad. Exacto. Tiene que haber un cambio en la persona. Tiene que haber. Aunque sea una cosa mínima. Y voy a dar el ejemplo del drogadicto. ¿Okay? O una persona adicta. Primero, la persona tiene que confesar su pecado. Tiene que reconocer que está haciendo algo malo. Y que es su prioridad en su vida. Exacto. La esencia de confesar los pecados es reconocerlo uno mismo. En otras palabras, confesárselo a uno mismo. Saber que tiene una situación, un problema, que está actuando mal. Exacto. Y es saber que tú no tienes un problema. Esa es parte de la batalla. Para un adicto, cuando admite que tiene un problema, entonces puede empezar a caminar para entonces arreglar su vida. ¿Va a caer de nuevo? Lo más probable sí. Pero él reconociendo que tiene un problema, va a poder levantarse otra vez y intentar arreglar su vida. El que está en negación, la reacción va a ser, saben cómo es esto es difícil. ¿Ok? Y van a entonces tratar de justificar su caída. No es cuestión de justificar una caída. Es cuestión de reconocer la caída, levantarte y seguir, tú sabes, hacia la dirección de uno ser sano de ese pecado. Y va a llegar el momento donde va a vencer. Claro, eso es así. ¿Ok? Porque si tú le das la prioridad al Señor, sí, esas cosas se van a ir. Bendecido es la persona que se arrepiente, confiesa los pecados y no peca más. Baruch Hashem por esa persona, pero todas las personas no son iguales. Pero como que no peca más, porque todos somos pecadores y todos los días pecamos. Exacto. Pero referente a una situación particular, sí. a eso. Por eso que por la noche debemos de analizar nuestras vidas y entonces analizar qué hemos hecho y pedirle perdón a Hashem por si metimos las patas. ¿Ok? Comida para el pensamiento. ¿Ok? Seguimos. Un análisis temático de todo lo que hemos visto en el Brit Hadashah. La consagración voluntaria, el voto de Nazareo, es un símbolo de una vida dedicada por completo a Elohim. Todos los creyentes en el Mashiach, al seguir sus pasos, hemos hecho un voto solemne de vivir según la Torah. El que tiene oído que escuche. La responsabilidad de la palabra. Los votos y promesas no deben hacerse a la ligera. Proverbios o Mishlei 20:25, existe un peligro real en prometer y no cumplir. Kohelet o Eclesiastés 5, del 2 al 6. Eso está fuerte. Mejor es que no prometas si no vas a cumplir. Exacto.
Eso, imagínate hacer una promesa a Hashem y no cumplirla. Y hay personas en la vida que este es un estilo de vida de ellos. Sí. Sí. Restitución. El arrepentimiento genuino requiere reparar el daño. Voy a ponerlo otra vez, decirlo otra vez. El arrepentimiento genuino requiere reparar el dañado. Si alguien toma lo que no le pertenece, material o espiritualmente, debe volverlo para restaurar el orden divino. Uf. Humildad versus ego. La confesión de faltas requiere vencer el ego. Es un paso indispensable para que la prosperidad y la luz fluyan en el alma. Esto no es fácil, ¿sabes? No. Esto no es fácil. Pero si queremos agradarle a Elohim siguiendo los pasos de Mashiach, pues entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer. Seguimos con los textos desafiantes. El voto apresurado, Proverbios 20:25. Es desafiante porque a menudo tomamos decisiones espirituales basado en la emoción del momento. Voy a decir eso otra vez. Y esto es bien importante. Les voy a dar un ejemplo de esto bien peligroso. Es desafiante porque a menudo tomamos decisiones espirituales basado en la emoción del momento. El desafío es aprender a pensar para actuar y no al revés. Okay. Mira, voy a poner la carita de nosotros aquí. Yo he escuchado muchos hermanos que dicen, no, voy a hacer esto porque oré a Hashem y entiendo que Él quiere que vaya en esta dirección. Y van en esa dirección y fracasan. ¿Escucharon la voz de Elohim? ¿O fue su imaginación o su emoción que los dirigió a hacer una decisión incorrecta? Gedeón, cuando Gedeón le pidió una señal al Eterno, no le pidió una señal. Él quería estar seguro, que estaba seguro que era Elohim, que estaba de acuerdo y que él estaba siguiendo las órdenes de Hashem. Así tenemos que ser nosotros. En todas nuestras decisiones tenemos que incluir a Hashem. Y yo me pongo a pensar, tú te enamoras de una persona y te casas. Sí. Y te casas y prometes que vas a serle fiel a esa persona. Sí. Que no le vas a hacer daño. Que cuando estén las buenas, ay, qué bueno, vamos a estar juntos, y en las malas. Cuando estén las malas también. Sí. ¿Qué pasa? Que pasa el tiempo y el amor que tú le tenías a esa persona, tú lo dejas caer. Y permites que la persona también se le caiga el amor, porque si tú no lo cultivas a diario, escuchen, el amor va a morir. Tú le hiciste una promesa a tu esposa, pero ¿dónde tú estabas cuando te casaste? En la iglesia, probablemente. O sea que delante de Dios, y estoy hablando de un matrimonio que no ha sido casado como nosotros nos casamos, un matrimonio normal, donde te casas en la iglesia frente al Señor y unos testigos y le prometes eso a tu esposa o a tu esposo. Sí. Y después no le cumples. ¿Qué tú crees de eso? Eso no es algo que fue basado maybe en una emoción y no en el amor. Sí, bueno, eso es cierto, sí. Así que cuando nos vayamos a casar, primero pensemos bien qué vamos a hacer. Y si se casaron como nosotros en la iglesia, comunidad judía, donde lo que Él me promete a mí, se lo promete primero a Dios. El compromiso que Él hizo fue con Dios primero. Y después conmigo. Así es. Y lo rompes. Es más, es un voto que hago ante Hashem. Por eso. Donde Hashem está metido en el matrimonio. Exacto. Donde tú le dices a él, mira, yo prometo
que yo la voy a tratar bien, yo Sí. prometo que voy a esto, aquello, lo otro. Y si después tú le fallas, no va a ser a mí que tú me vas a fallar, No, es al mismo Hashem. y es a Hashem. Sí. Así que antes de tomar decisiones, Sí. antes de casarte, antes de irte a estudiar, antes de conseguir un nuevo trabajo, piensa bien y estate bien seguro de que fue el Eterno realmente quien abrió la puerta, Exacto. que fue el Eterno el que te está dando el permiso para hacer lo que vas a hacer. Y recuerda que si haces un compromiso a Hashem y no lo cumples, pueden pasar cosas y no van a ser maravillosas como dice el puerito. Así mismito. Bueno, no caigan en la trampa de que Exacto. no caigan en la trampa de muchas de lo que yo he escuchado mucho, que cosas que han sucedido que dicen, ay, la próxima que entra a Y se sienta. por esa puerta con una Biblia en su brazo que tenga un traje de este color, esa va a ser mi esposa. Realmente Hashem brega así. No puede ser que en algún punto, en algún momento, con alguna persona específica él lo haga. Sí. Pero eso no es el modo operandi normal. Operandi de él. Él no actúa así. Sí. O déjame abrir las escrituras y donde me caiga, eso es lo que es. ¡Ah, la muerte! Mira, me salió muerte de sequía. La muerte. La muerte va a tocar a mi casa. Exacto. Por favor. Hashem no brega así. Eso casi adivinancia. Sí, no. Sí. No podemos caer en esa trampa. En fin, el voto apresurado no es bueno. No es bueno. Y no puede Trae consecuencias. Y no puede ser por la emoción. No puede ser. Seguimos con la atención de Shaul. Ok, la atención de Shaul en el templo. Resulta complejo entender por qué un enviado de Yeshua debería realizar ritos en el templo. Ok. El desafío es comprender que la obediencia a la Torah era una forma de testimonio y de evitar el conflicto innecesario, no una forma de buscar la salvación por obras. Y aquí quiero parar porque la cuestión es que tenemos que recordar que Yeshua es judío. Digo es porque él resucitó y siguió ejerciendo el judaísmo cuando resucitó. Es que si tú naces boricua, eres boricua hasta que te mueras y después que resucite vas a seguir siendo boricua. Y él siguió yendo al templo posiblemente y enseñando y siguiendo la liturgia del templo. Los apóstoles siguieron practicando el judaísmo. No se desligaron de su religión. Y Yeshua no le dijo a ellos, no, quiero que empiecen una iglesia nueva. Él no dijo eso. No. Él enseñaba que él no hacía nada si no era la voluntad del Padre. ¿Y dónde está la voluntad del Padre plasmada? En la Torah. Eso fue lo que Yeshua enseñó. Aquí. ¿Ok? Tenemos que estar claros con esto. ¿Ok? Sí, la salvación no es por obras, pero en la obediencia es que está la bendición. ¿Ok? La salvación se puede perder. El que no me cree, lee lo que dice Rav Shaul, el apóstol Pablo, en relación con eso. ¿Ok? Vamos a seguir. La restitución. Es desafiante aceptar que aunque Dios perdona, la ley natural exige reparar el daño. Esto implica un costo personal que requiere valentía. Sí, no es para débil de corazón. No, y ahí viene un ejemplo bien sencillo. Si tú estás con tu novia y embarazaste, la responsabilidad es tuya. Sí. No puedes salir huyendo y dejarla sola. Exacto. Es lo que muchos hacen. Sí, desgraciadamente. La restitución es quedarte ahí y darle a ese niño lo que necesita.
Y hemos tocado esto de restitución No, en parashá anteriores. Ujú. Y voy a traerlo otra vez. Si tú le dañas la reputación de una persona maliciosamente, Ujú. ¿ok? Y le va a pedir, es suficiente pedirle perdón a la persona que tú le dañaste la reputación. ¿Y cómo tú vas a restituir esa persona? Por eso es que lo que dice Janet, hay que pensar antes de actuar, porque las consecuencias del pecado pueden ser bien costosas. Y eso es la parte natural. Ujú. Imagínate en la parte espiritual. Wow. Imagínate. Y vamos a seguir aquí. A aplicaciones prácticas. La metáfora del rompecabezas. Si tienes algo que pertenece a otro o has causado un daño, no puedes avanzar en tu propia misión espiritual hasta que restaures ese orden. La restitución es una obligación espiritual. Wow. ¿Ok? La consagración diaria. No necesitas hacer un voto formal de nazareo para vivir consagrado. Tu caminar diario, al decidir seguir al Mashiach, debe ser un testimonio tan claro como si hubieras hecho un juramento ante el Rey de Reyes. Oh, y voy a poner Apocalipsis 14:12 aquí. Ajá. Los elegidos, los que siguen los mandamientos y tienen el testimonio, que testifican De a Yeshua HaMashiach. Control de la boca. Antes de comprometerte con Elohim o con otros en situaciones importantes, reflexiona profundamente. Dale cabeza bien duro a lo que va a decir o hacer. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Pues la ligerez de labios trae consecuencias negativas. la limpieza de la capa de oscuridad. No ocultes tus faltas, confesarlas y apartarte de ellas es la única manera de permitir que la luz celestial vuelva a fluir en tu vida. Wow, eso está brutal. Eso está brutal. Entonces, añadí una sección aquí que que es uno de los refranes míos favoritos. Comida para pensamiento. Y fíjate que tengo una balanza ahí en la cual está bien balanceada y en un lado tiene Torah y en otro lado tiene la gracia. Y ahora vamos a ver aquí lo que es comida para pensamiento. Para abordar cómo equilibrar la obediencia de la Torah y la gracia de Mashiach. Esto es fundamental. Es fundamental entender que desde la perspectiva presentada en lo que hemos leído, que analizamos basado en la Parashat Naso, no son dos realidades opuestas, sino que se complementan. ¿Ok? Vemos claramente la armonía que existe dentro del Brit Hadashah y del Viejo Testamento. ¿Ok? Seguimos. La Torá representa el orden perfecto, establecido por el Eterno desde la eternidad. La gracia manifestada en Yeshua es la que nos habilita y nos perdona cuando fallamos en seguir ese orden. Y quiero aclarar aquí, bien importante, como no hay templo, pues entonces no podemos ofrecer un sacrificio para nuestros pecados. Pero Baruch Hashem, que tenemos lo que hizo Yeshua Mashiach, que nos abre la puerta para nosotros presentarnos ante el Padre para pedir el perdón. Así mismo, ¿eh? ¿Ok? Perdón, el equilibrio. La Torá nos marca el camino de lo que es bueno para nuestra vida, mientras que la gracia nos proporciona la fuerza, la luz celestial, para transitarlo cuando nuestro ego o nuestras debilidades nos desvían. Estamos viendo claramente el equilibrio que existe, ¿ok? Entre el Brit Hadashah y
el Tanakh. Ok, el legalismo. El motor es el miedo. Ok, entonces, que voy a poner mi carita. ¡Hijo del diablo! Arrepiéntete, si no va a quemar en el infierno. No, ay, ay. Todas esas cosas que metieron miedo y hicieron unas decisiones basadas en miedo. Vamos a seguir. ¿Okay? El legalista obedece para ganar puntos ante Elohim, para ser visto por otros o para evitar un castigo. Se siente superior a los demás por su cumplimiento externo. En serio, como si Hashem estuviera pendiente a lo externo. Sí, sí. Ahora, amor a la Torah. El motor es la gratitud y el deseo de intimidad. Amén. Como explica el texto sobre el voto de Nazareo. Quien ama la Torah lo hace porque desea dedicar su tiempo a estar en mayor intimidad con el Santo de los Santos. La obediencia es un voto de amor para servir mejor. ¿Ok? Más claro no canta un gallo, se lo digo. ¿Ok? Pero no paramos ahí. Seguimos con más comida para pensamiento. En el legalismo se centra en las reglas por encima de las personas. El legalista se preocupa más por el cumplimiento técnico de un precepto o la forma, que por el propósito espiritual o el bien del prójimo, que sería el fondo. Oh, eso está fuerte. El amor a la Torah se centra en la relación y los propósitos celestiales. El texto de Naso enfatiza que Shaul se purificó voluntariamente con el fin de no ser piedra de tropiezo para otros. Esto demuestra que el amor a la Torah busca el bienestar del pueblo y la gloria de Dios, no el perfeccionismo personal. Oh, y le voy a comentar sobre eso. A Rav Shaul o Pablo, él iba a las sinagogas para hablar a los hermanos judíos de Yeshua. Y si él entraba a la sinagoga y no seguía la Torah, ¿qué es lo que iban a hacer en la sinagoga? Le iban a mirar y dicen, no, tú estás desviado, nosotros no te vamos a escuchar. Sin embargo, él se comunicaba con ellos, le probaba de acuerdo a la Torah, donde que mostraba a Yeshua en la Torah, y hasta levitas se aceptaron el acto redentor de Yeshua y lo reconocieron como Mashiach. Así mismo. Pero si él no hubiese seguido la Torah, si él no hubiese seguido su religión, los resultados iban a ser bien diferentes y él iba a ser una piedra de tropiezo. Y posiblemente el evangelio no hubiese alcanzado las 4 esquinas de la tierra. Y antes de decir algo, sé que la tierra es una esfera y no tiene 4 esquinas, pero es un refrán. Hay gente que piensa que es plano. Bueno, pero eso es otro 20 Esos pesos. son discusiones que no se deben de tener para qué. Exacto. Vamos a seguir aquí. ¿Okay? Llegamos al fin. Después que está tan envuelta. Wow, se terminó la comida para pensamiento. Otra vez, en este estudio vemos la armonía que existe dentro del Brit Hadashah con la Torah. La Torah siendo el fundamento en el cual se establecen las cosas, y el Brit Hadashah, ¿ok? Aceptando lo que se dice en la Torah y siendo el vehículo en el cual operó Yeshua Mashiach, los apóstoles y Rav Shaul. Si algo no cuadra con en el Brit Hadashah, no cuadra con el Tanakh. Estoy hablando de la Torah, los Nevim y Ketuvim, los profetas y los escritos.
es una bandera para uno seguir buscando por qué no está armonizado las escrituras. Y puede ser varias cosas. Puede ser la interpretación de uno mismo, puede ser que las traducciones se hicieron incorrectamente, puede ser, pero no es trabajo de nosotros decirte, mira, es esto, búsquenlo en ustedes, empiecen a buscar, a estudiar, a establecer esa intimidad con Hashem, porque el mismo Ruach HaKodesh es lo que va a aclarar todas las cosas. Todas las interrogantes que tienen en su mente la van a contestar. La cosa es que tenemos que actuar. O pretenden asentarse así, tranquilo. Que me caiga. Que caiga del cielo así como paracaídas. Pues vamos a ser realistas. Como el maná. Como el maná, sí. Tenemos que ser realistas. Y tenemos que hacer nuestra parte. Hashem no va a hacer algo que nosotros podamos hacer nosotros mismos. ¿Okay? Eso no significa que Él no puede darte todos los conocimientos de la Torá, de cantazo. Pero te pregunto, ¿tú puedes aguantar tanta información de un cantazo? Si el poquito que sabemos y algunas veces a alguna persona le da un ataque cardíaco. Pues vamos a ser realistas. Para que entren en esa dinámica de establecer esa intimidad con Hashem, estudien, hablan con Él, no ahora, no empiecen un monólogo pidiendo cosas, no, habla con Él y esperen una contestación, establecen una conversación con Hashem y van a ver que Él va a contestar y va a explicar muchas cosas que quizás otras personas no entienden. ¿Okay? Pero eso no significa que tú vas a ser piedra de tropiezo también, enseñando esas cosas que eran para ti y que otras personas quizás no entiendan. Nosotros tenemos que ser sabios. ¿Okay? Y el principio de la sabiduría es la Torah. El temor a Hashem. Y el temor a Hashem. ¿Okay? Pues con eso terminamos. Ya yo dije todo lo que iba a decir. Aquí estoy controlándome. Y yo también, porque tengo carraspera. Sí, estoy más el aire aquí en Puerto Rico está un poquito contaminado y ya ven que estoy bien. Normalmente estoy ronco, pero especialmente cuando digo more. Pero el aire está un poquito contaminado, entonces nos afecta la garganta. Perdona si hemos tosido sin querer, cuestiones así, tú sabes. Pero somos humanos. Somos humanos, sí. Somos humanos. Y, si no y lo queremos hacer así, sí. Natural, sí. Para que usted se sienta cómodo. O sea, sí, sí. No hay que estar, para usted estudiar en su casa, en su lugar favorito. Usted no tiene que hacer miles de malabares. Usted simplemente se sienta con su Torah, con su libreta, lápices y libreta para poder tomar las notas de las cosas que les importan y todo lo demás pues que fluya natural. Y si están estudiando y tosen, pues eso pasó. Sí, cositas que suceden. Exacto, por eso no lo editamos, queremos llegar a sus casas como si fuéramos parte de la familia. Exacto. Ojalá lo estemos logrando, porque eso es lo que queremos. Y somos mishpajá, somos familia. Somos mishpajá como quiera. Sí. Así que nada, no tengo más nada que decir, como tú dijiste. Ok, pues entonces falta una cosa. Claro. Shalom.